oyentes, bienvenidos una vez más a este espacio para conversar de salud y bienestar, signos vitales, hoy con un tema muy interesante, y es que nosotros no tenemos por qué permitir acciones o comportamientos que nos molesten, que nos generen incomodidad. Hoy vamos a hablar de abuso y acoso sexual para que distingamos también este panorama dentro del ámbito familiar, en la adolescencia y en la infancia. Así que nos acompaña la psicóloga Luisa Fernanda Vélez Londoño. Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Cristina, televidentes, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, hay que empezar identificando estos dos términos como son abuso y acoso, ¿cierto? Porque son dos términos distintos. ¿Cómo podemos empezar a identificarlos? ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, la gran diferencia entre uno y el otro es que en el acoso es todo hecho que me genera incomodidad, ¿cierto? Tanto verbalmente como comentarios, situaciones que me hagan sentir como incómoda como mujer o como persona. Y el abuso es todo acto que implica hechos sexuales que el otro no permite, o sea, que el otro no quiere permitir. Entonces hay que tener digamos que algo muy diferencial allí, porque en el acoso, cuando yo me estoy sintiendo incómoda o incómodo, puedo sentirme acosado, ¿cierto? Por el otro identificar que está siendo acosado. Cuando me estoy sintiendo como incómodo porque el otro me hizo un comentario, porque el otro me está mandando un mensaje y a mí no me gusta, porque soy una menor de edad y yo no quiero tener un novio y el otro me está insistiendo o me está haciendo comentarios de carácter sexual. Y en el abuso sexual es cuando ya hay un contacto físico como tal que sobrepasó mi espacio personal. Recordemos que el espacio personal es cuando ya sobrepasa la palma de mi mano, o sea, ya aquí, ya yo decido a quién dejo entrar, pero tengo que ser yo quien decide. Bueno, en el abuso sexual, como estamos hablando, usted menciona, es el toque, son también como el hecho ya de que lleguen a mi cuerpo, pero ¿cuáles son esas especificaciones también de abuso sexual? Que no solamente implica el tema de la penetración. En el abuso sexual se puede identificar cuando la persona se está sometiendo a un asunto de fuerza que yo no estoy consintiendo, a un asunto de amenaza, cuando el agresor me está amenazando y me está diciendo si no haces esto, si no haces aquello, entonces voy a hacer o mato a tu mamá o mato a tu papá o hago cualquier asunto que a uno como adolescente lo puede intimidar, y no solo como adolescente sino como mujer o como persona, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta que para esto tenemos que identificar esos factores de riesgo o digamos que esas alertas que hay allí cuando yo veo que una persona está ejerciendo poder sobre mí y de alguna manera me está llevando a sentirme intimidado o intimidada frente a este proceso, o sea, cuando es de carácter sexual. Exacto, o sea que se ve entonces el tema de las caricias, el toque forzado, mensajes incómodos también, expresiones incómodas. Exactamente, Cristina, cuando por ejemplo en el abuso sexual se está viendo un tocamiento con el que yo no me estoy sintiendo cómodo, cuando me están acariciando y yo no me estoy sintiendo cómodo porque no lo estoy consintiendo, eso ya es categorizado como un abuso sexual, ¿cierto? Al contrario del acoso, porque el acoso es más bien como de carácter intimidante, pero con mensajes que me hacen sentir incómodo, cuando son de carácter sexual, pero no hay un contacto físico como tal en el acoso. En el abuso sí hay un contacto físico. ¿Cuáles son entonces esos entornos donde se pueden identificar estas acciones de abuso y acoso? Por ejemplo, también hemos escuchado que dicen, ay, es que acoso callejero, ¿cierto? Es porque en la calle también se escuchan expresiones incómodas, como vestida de bonita o piropos que también pueden agredir o hacer sentir mal a esa persona. Total, vemos en los escenarios como el escenario social, que es culturalmente aceptable
que un grupo de hombres se paren en la esquina a cortejar supuestamente a alguna mujer o viceversa, porque se puede encontrar de todo. Y vemos también en los escenarios escolares, en los escenarios deportivos, en todo tipo de escenario, ¿cierto? Es decir, estamos expuestos en cualquier lugar. En cualquier lugar estamos expuestos, cualquier tipo de persona, en cualquier curso de vida. Desde los niños hasta las mujeres, adultos, estamos expuestos a cualquier acoso o abuso sexual. Empecemos entonces a desglosar. Empecemos con la infancia, luego vamos con la adolescencia y luego con abusos o acosos en los entornos familiares. Por ejemplo, en la infancia, ¿qué expresiones o qué comentarios pueden entender los niños como acoso y abuso? Empecemos por ahí. Bueno, hay algo muy triste para nuestra sociedad hoy por hoy, y es que muchos de nuestros niños tristemente o desgraciadamente han sido abusados por sus propios padres, ¿cierto? O por un familiar o por alguien cercano, ¿cierto? Cuando reconocen, los niños empiezan a crecer, empiezan a reconocer que ese es el afecto que su figura segura o su figura de afecto como un padre o una madre tenían hacia el niño. Entonces el niño identifica como que ese era el amor que me daba mi papá, ¿cierto? Y realmente cuando el niño se entera o cae en cuenta o identifica como que no, ese no era el afecto, eso no era el amor, ahí es cuando se crea el trauma. Entonces, cuando se crea ese trauma es cuando se generan muchas de las dificultades que pueden estar ocasionando hoy por hoy dificultades a nivel mental. Y es posible que incluso esos traumas que se generen al llegar a la adolescencia y a la adultez se empiecen a manifestar también comportamientos similares o incluso mucho más graves que lo que vivieron en su infancia. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de que empezamos a actuar con unos patrones, ¿cierto? Y esos patrones van de generación en generación. Por eso, hoy por hoy, el trabajo a nivel psicosocial es tan importante, desde todos los territorios que se articulen para que puedan trabajar en la persona, ¿cierto? Tristemente se realizan muchas acciones desde la prevención y la promoción, pero a veces hay que trabajar con el daño ya, o sea, con el daño que hay en un ser. Entonces, trabajando y sanando se pueden hacer muchos procesos interesantes, ¿cierto? Pero los que no participan de estos procesos. Entonces, sin embargo, hay que tener claro que el desconocimiento de la ley no nos exime de la culpa. Y si yo tuve eventos de abuso en mi infancia que no logré sanar o no logré resolver a nivel psicológico, mis generaciones no tienen como por qué la culpa o por qué pagar ello. Situaciones. Y si yo desconozco que es un patrón repetitivo, no me va a eximir de la culpa de un delito. ¿Cuáles podemos identificar como ejemplos? Usted mencionaba ahora de esos abusos en la infancia que incluso pueden ser creados por los padres de familia. ¿Cuáles pueden ser como esos ejemplos de abusos en la infancia? Bueno, ejemplo de ello puede ser una niña que fue abusada por su padre, y ese padre cuando la niña empieza a tener 12, 13 años, sigue abusando de ella, luego abusa de otra chica, ahí se configura la realidad de esa chica, de la hija, porque la otra amiguita sí denuncia, y cuando denuncia, la hija de este personaje se da cuenta que fue abusada y que ella pensaba que su papá le estaba dando el amor y que esa era la forma de dar amor. Es muy importante tener en cuenta que no podemos normalizar este tipo de eventos ni como mamás ni como papás, porque nuestros hijos están en riesgo todo el tiempo, expuestos, y vemos una cara, pero no sabemos adentro a nivel psicológico cómo estamos. Entonces,
es importante tener claridad con ello y también formarnos en las señales de alerta que pueden existir alrededor del abuso y el acoso sexual. Hablando de esta alarma que encontramos en los niños, ¿cómo empiezan ellos a manifestar que están siendo abusados para que sus padres también identifiquen eso, ¿cierto? Porque muchas veces pueden llegar los niños manifestando a su casa, es que este comportamiento lo recibí en la escuela, esta actitud la viví en tal entorno o con algún familiar, y que los padres de familia tampoco crean o confíen en sus hijos. Bueno, uno de los comportamientos más típicos en el abuso sexual es, por ejemplo, cuando el niño tiene comportamientos sexualizados, es decir, que toca a otros niños, empieza a hacer lo mismo que le están haciendo con sus pares. Eso se puede tipificar de dos maneras, ¿cierto? Puede que esté siendo abusado o puede que sea de tipo exploratorio, ¿cierto? Que lo esté haciendo con otro par. Pero esa competencia y verificar si es de una naturaleza u otra, le compete directamente a la comisaría de familia y a los entes territoriales que se encargan de identificar si está haciendo un abuso o no. Entonces por eso es importante reportar, porque no podríamos saber si el niño realmente está siendo abusado o no. Entonces hay que tomar las acciones pertinentes para que esto no siga su ciclo repetitivo y el patrón continúe. Listo. Ahora hablemos un poquitico también de una situación que viene afectando demasiado el territorio, y es la cosecha cafetera, ¿cierto? Que los niños y los adolescentes también se pueden ver afectados con esta situación, donde vienen visitantes o donde sus padres de familia no tienen esa conciencia y sus hijos están expuestos a nuevas personas o a una sociedad donde no los cobija, no les protege como sus derechos. Hablemos entonces un poquitico de eso, cómo los padres de familia en compañía de las autoridades pueden buscar esa ayuda para que les expliquen sobre este tema. Bueno, desde la Gobernación de Antioquia, nuestro gobernador Andrés Julián está haciendo mucha fuerza por trabajar en todos los territorios que están en el plan cosecha, ¿cierto? Y en ese plan cosecha lo que se está intentando es mitigar el riesgo de más violencia o de este tipo de eventos como el abuso sexual, porque nuestros niños y niñas no se tocan, ¿cierto? Eso es súper claro y estamos trabajando en ello. Entonces, desde el programa Salud para el Alma, por ejemplo, y otros programas que hoy estamos en red trabajando en este proceso, nos estamos articulando para seguir en pro del cuidado de la vida y de mitigar el riesgo de más violencia, porque esto hace parte de todas las violencias que podemos ver, ¿cierto? Y es como el resultado de todo lo que ha existido, donde necesitamos mayor conciencia y sensibilizarnos más con los procesos sociales que existen. Por eso es importante que las comunidades escuchen, que las comunidades atiendan al llamado. Debemos ser más precavidos con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Hay que saber escuchar, dar confianza a nuestros hijos para que de una u otra forma nuestros hijos nos cuenten cuando algo está mal. Nosotros que somos sus padres o su lugar seguro, somos esos padres que podemos estar ahí en cualquier momento y escucharlos, creerles siempre, porque cuando un niño dice, es que pasó esto, hay que creerle, simplemente hay que creerle, porque algo pasó, hay que verificar qué fue lo que pasó. Bueno, y la salud mental y la calidad de vida, como venimos hablando, se da desde la infancia, primeramente, y desde ese entorno familiar. Ahora hablemos de ese entorno donde los jóvenes, donde los adolescentes empiezan a experimentar el acoso y el abuso. Ahora mencionábamos que entornos, por ejemplo, como las instituciones educativas, son espacios donde abunda, donde se pueden presentar con mayor frecuencia el tema del acoso o el abuso. Especifiquemos también, demos ejemplos, cómo se pueden dar estos tipos de abuso o acoso en esos entornos donde están los niños, donde ya están los jóvenes y los adolescentes. Bueno, nuestros jóvenes son la generación más hermosa que podemos tener, porque pese a todo lo que nos ha pasado,
en el pasado, y estamos hablando de eventos de violencia, rupturas y demás, son el resultado de lo que fue. Pero hoy y en otras generaciones pasadas, igual se podía observar que habían asuntos muy relacionados con el acoso. Se puede presentar cuando tenemos un lugar jerárquico diferente al otro, entonces podemos estar expuestos a estar en una circunstancia de estas, como por ejemplo el acoso o el abuso sexual. Entonces es importante identificar que cuando algo no me haga sentir cómodo o que me estén diciendo, de pronto me estén haciendo un comentario que no me agrade o que no me haga sentir bien o tranquilo, o cuando yo me sienta expuesta o expuesto o en peligro, eso allí ya es acoso. Pero en el abuso, en este escenario, se puede presentar no solo en los pares, sino también cuando tenemos un lugar jerárquico. Entonces es importante y oportuno identificar esas señales de alarma que me hagan ver que no está bien con eso, o sea, y a qué puedo yo, o a qué tengo derecho más bien, a qué tengo derecho, porque ese tener derecho, ese conocer mis derechos, me va a dar el poder de identificar como adolescente, como niño, niña o adolescente, me va a dar el poder de decir, no señor, eso no se hace. Entonces es importante hoy por hoy empoderar a nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el tema de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo se evidencia según cifras y ya con todo el tema del trabajo en psicología y el entorno y la socialización que se viene haciendo del tema también de prevención desde la Gobernación de Antioquia? ¿Cuál es ese panorama de violencia o de violencia sexual en los adolescentes en nuestro territorio? ¿Aumenta cada vez más? Claro, digamos que los territorios, muchos de nuestros territorios antioqueños han venido en un proceso de mitigar todos los riesgos posibles y se está trabajando en esto de diferentes formas y en diferentes modalidades y programas. Pero digamos que la idea hoy por hoy es minimizar a toda costa el riesgo de padecer mayor violencia, porque la violencia no solo trae violencia, trae trastornos mentales y trae un tema mental muy alto que hoy por hoy lo estamos observando y las cifras a nivel mental están muy altas. Entonces es tratar como también de conservar por salud el tema de la paz en nuestros territorios, porque mitigando esa violencia, como lo está haciendo la Gobernación de Antioquia, mitigando ese proceso es que vamos a poder salir adelante a nivel mental. De lo contrario va a ser muy difícil porque cada día está creciendo más el número de trastornos mentales. En el tema de la sensibilización también es importante que los jóvenes hoy en día que están metidos en el tema de la virtualidad, que constantemente están con su celular, con sus tablets, que están buscando información constantemente, es también saber cuál es ese uso que le dan, ¿cierto? Porque a través de estos medios también se pueden ver expuestos en temas de abusos. Total. Hay un asunto y es que por medios de comunicación, por redes sociales también hay un tipo de acoso y abuso sexual. Y es importante identificar que hay unos tipos de violencia y que a veces normalizamos y naturalizamos, como la violencia física, que puede ser muy natural. Ah, no, es que como a mi mamá le pegaron toda la vida, pues eso fue lo que vi y pues es normal que a mí mi esposo se enoje y me pegue. Y no, no es normal, ¿cierto? Como la violencia psicológica, que te está diciendo todo el tiempo, eres fea, tu esposo no vale la pena, ¿quién te va a mirar? ¿Cierto? Están instaurando en mí conceptos erróneos y configurando un montón de asuntos erróneos que no son ni de mi imagen ni de mi autoestima, no pertenecen a eso. Entonces es importante identificar que hay un tipo de violencia psicológica, así como hay violencia sexual, que así sea mi esposo o mi esposa, si yo no quiero, no quiero, ya. Y usted mencionaba algo también
muy importante y es esa cultura con la que hemos venido creciendo, con lo que nos han inculcado los padres. Y lo que usted menciona, de pronto en la época de nuestros abuelos o bisabuelos se mencionaban, no, es que es una responsabilidad de la mujer corresponder al esposo, ¿cierto? Pero hoy en día las mujeres también deben tener esa conciencia de, como usted menciona, si no quieren, también lo pueden denunciar, también pueden hacer saber que están sintiéndose incómodas y violentadas por unos actos que no quieren que sucedan. Mira, Cristina, que es muy interesante esa pregunta porque anteriormente la ley nos decía, ejemplo, a mí me abusaron 10 hombres, es un ejemplo, y esos 10 hombres, si uno se casaba conmigo, ahí ya no había delito, porque la virginidad era importante y el delito ya se había subsanado, ¿cierto? Si uno de esos hombres se casaba conmigo, ya ninguno era culpable. Ahora hemos ganado un poco más de lugar nosotras las mujeres en todo este tema, porque ya no. Ya si uno me abusó, ese tiene que pagar, pero se puede denunciar. Anteriormente yo me podría casar con mi abusador. Imagínate una abuela con esa tristeza de tenerse que casar con uno de los personajes que la abusa. Total. ¿Con qué estaba cargando? Y también se puede presentar que el abusador o el acosador lo estén haciendo de manera consciente, o sea, que sean conscientes del hecho que están cometiendo, de lo que están haciendo y de lo que están diciendo. O en la mayoría de los casos se presenta que las personas lo están haciendo y ni siquiera saben por qué lo están haciendo, tienen un trastorno mental. Lo podríamos ver de diferentes vías, en dos vías. Puede saberlo o no puede saberlo, simplemente el desconocimiento de la ley no nos exime de la culpa, es algo claro. Entonces puede ser que culturalmente esta persona es una persona que ha tenido muchos procesos culturales a nivel de machismo, patriarcado, y ese proceso no le permitió vivir diferentes etapas de su vida que le permitieron reconocer cuál era la forma correcta de comportarse con una mujer, ¿cierto? O de guardar el lugar del otro, o de respetar el lugar del otro. Pero cuando la persona no sabe que está cometiendo un delito, de todas maneras lo está cometiendo, ¿cierto? Entonces es importante reconocer que así yo no sepa o sepa, hay un delito. ¿Cómo podemos entonces distanciarnos? ¿Cómo hacer el denuncio? ¿Cómo podemos distanciarnos de esas personas que son abusadoras, que son acosadoras? Si muchas veces, como usted dice, meten como ese miedito de que nosotros tengamos la capacidad de denunciar y contar lo que está pasando. Bueno, hay un asunto y es que debemos de tener muy claro que a veces estamos en riesgo y expuestos, no solamente los niños, niñas, adolescentes, sino también las mujeres. La Gobernación de Antioquia tiene una apuesta muy interesante por los hogares de protección que hacen parte como del proceso y que si en algún momento tenemos alguna duda o nos sentimos amenazados o sentimos que no podríamos solos, contamos con la institucionalidad, contamos con una red de apoyo institucional que es bien importante para nosotros. Si bien podríamos decir que no contamos con una red de apoyo familiar ni social, podríamos contar con la institucionalidad que nos está respaldando. ¿En qué lugares específicamente las mujeres pueden tener en cuenta? Y no solo las mujeres, porque ahorita también hablábamos de que el abuso también se puede presentar para los hombres. ¿Dónde se pueden dirigir? ¿A quiénes pueden informar lo que está sucediendo? Bueno, en el territorio se puede dirigir a la comisaría de familia como primera instancia o a la fiscalía en el caso extremo, ¿cierto? Y allí se puede derivar o pedir o solicitar al comisario de familia del territorio este lugar en el hogar de protección, que de allí se puede activar la ruta y todo lo demás, porque de allí también nosotros
protegemos vidas. O sea, no se trata solamente de proteger vidas, sino también proteger mi salud mental como tal. Estamos protegiendo siempre nuestro bienestar. O sea, el estar bien también es válido. ¿Cómo no voy a querer estar bien? ¿Cuál es ese mensaje, esas recomendaciones que se les puede brindar a la población, teniendo en cuenta que el abuso o el acoso se puede presentar por 3 razones? Una, desconocimiento de qué es un abuso, qué es un acoso. La segunda, porque pueden saberlo, pero les da temor denunciar, les da temor contar qué es lo que les está pasando. Y tercero, personas que incluso ya han hecho una denuncia, han manifestado lo que les está pasando, pero no encuentran como una respuesta inmediata, ¿cierto? Sabemos que los procesos y la justicia en nuestro país tienen un proceso, pero entonces, ¿cuál es ese llamado? ¿Cuál es esa recomendación para las personas, niños, jóvenes y adultos que están experimentando situaciones de acoso, de violencia en los entornos escolares, en los entornos laborales, en el entorno social en sí? Lo primero es no tener miedo. O sea, no podemos tener miedo de un abusador, porque cuando tenemos miedo le estamos dando el poder al otro de que haga con nosotros lo que él de verdad quiere, que estemos ahí subyugados a ese proceso que él está instalando en nosotros. Lo segundo es denunciar, hay que informar, hay que contar, no nos dé miedo, no nos dé pena. Muchas personas nos ha pasado en algún momento algún tipo de acoso sexual o algún abuso, y eso hay que nombrarlo, porque cuando no lo nombramos se nos vuelve como casi que un secreto, y no es un secreto. Debemos denunciar para que se mitigue el riesgo de tener nuevos casos en el territorio. También es importante buscar cuáles son mis redes de apoyo más inmediatas, bien sea la familiar, bien sea la social, y poder tener claro que no estoy solo, que la institucionalidad me acompaña, que existe un territorio que me acompaña, que quiere lo mejor para mí y que estamos aquí presentes con todo este proceso. Bueno, usted nos mencionaba ahora que la Gobernación de Antioquia está haciendo una intervención en diferentes espacios del territorio, ¿cierto? Instituciones educativas, lo hemos visto, han tenido incluso visita en nuestro municipio con esa finalidad, llevar ese mensajito, esa semillita, desde los niños hasta los padres de familia, para que entiendan el panorama real en el que estamos hoy en día, ¿cierto? La violencia y el acoso no son temas de esconder, como usted menciona, son temas de denunciar, de mencionarlos constantemente, para que no olvidemos que esto no hay por qué naturalizarlo. Mencionemos entonces líneas de teléfono donde se pueden comunicar, ya mencionamos esos actores, pero también hay una línea departamental para también recibir una ayuda. Bueno, la línea 123 Mujer es una línea muy efectiva que nos ayuda en todo el tema como de violencia de género, y también hay una línea que se las vamos a dejar en pantalla. Es la línea de hogares de protección, y esta línea lo que realmente activa es un hogar de protección para que las familias no se sientan que están solas, porque en un asunto de esto toda la familia puede resultar involucrada, pero realmente desde lo legal y desde todos los procesos que se pueden realizar para cuidar la vida, estamos dispuestos a acompañar a esas familias bajo cualquier circunstancia, no solamente a nivel de protección de su vida como tal, sino también a nivel psicológico, desde su salud mental. Bueno, y es importante recordar que no debemos aceptar actos o comportamientos o expresiones que nos generen incomodidad. Ya conocimos cuáles son esas diferencias entre abuso y acoso, para que las familias tengan en cuenta, para que los niños aprendan también a diferenciar estas situaciones, y esa comunicación importante por parte de los padres de familia. Agradecemos entonces su compañía en este programa y por hablarnos también de este tema tan importante, el abuso y el acoso. Muchas gracias, Cristina, por invitarme nuevamente. Bueno, televidentes, y a ustedes los invitamos para que sigan en sintonía con Signos Vitales. Recuerden que acá hablamos de salud, de promoción y prevención, y no se pierdan el próximo episodio. Hasta pronto.